Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a desarrollar este tema que se ha propuesto para el día de hoy, que tiene como título La alegría de la cruz. El título es un tanto, diríamos, no tan sencillo y de alguna manera tiene continuidad con el tema que vimos la semana pasada, que fue la cruz y la santidad. Y tal vez lo primero que conviene recordar es que qué significa la cruz es algo que no es, diríamos, tan automático ni tan sencillo. Tenemos que contemplar a Jesucristo, por eso es que la Iglesia nos recomienda todos los viernes de Cuaresma y en general todos los viernes del año hacer el ejercicio espiritual del camino de la cruz, del Vía Crucis, para ir descubriendo el misterio de la cruz, de Jesucristo, no cualquier cruz, porque la cruz sabemos era el instrumento de tortura. No es que lo hubieran inventado los romanos, pero diríamos los romanos lo usaron masiva y extensamente para reprimir, castigar, de una manera, entre comillas, ejemplar, para que nadie osara imitar a los que desobedecían a su imperio. La cruz de Cristo no es solamente ese instrumento, la cruz de Cristo es la manifestación plena, como decíamos el jueves pasado, del amor extremo de Dios en Jesucristo. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Empieza esa especie de prólogo del capítulo 13 del Evangelio según San Juan, que nos presenta, es la antesala a lo que va a ser todo el misterio de la Eucaristía, que empieza en San Juan con el lavatorio de los pies, con ese servicio. Es decir, la cruz de Cristo es un amor extremo, que es un servicio, que produce dolor porque los seres humanos no lo acogen. Y entonces cuando los seres humanos no escuchamos al Señor, eso se llama pecado. No obedecemos al Señor, eso se llama pecado. Eso produce dolor y sufrimiento a la criatura humana, al pecador, a las criaturas humanas que se ponen en relación con el pecador, y habiendo venido Jesucristo a los suyos, pecadores, los suyos no lo acogen, lo rechazan. Consecuencia de ese rechazo es la cruz que Jesucristo asume obediente hasta la muerte. Muerte de cruz, nos dice San Pablo. Y entonces, tal vez lo que convendría es, por el tema propuesto, viendo ese misterio de amor, contemplando ese misterio de amor con una mirada que tiene que ser purificada, ver lo que se nos propone para el día de hoy. Y es cómo esa cruz puede significar alegría, puede resultar paradójico, contradictorio, cómo el dolor, el sufrimiento, el rechazo a nuestro Señor Jesucristo, que es el pecado, es derrotado, es vencido con ese amor extremo, con ese servicio. Él se hace esclavo para liberarnos a nosotros esclavos del pecado, y cómo eso es causa de alegría. Y para eso conviene en primer lugar recordar que justamente Jesús empieza su vida pública llamando a la conversión, anunciando que el reino de Dios está cerca, y ese reino de Dios es Él es el Evangelio, Él es la buena noticia, Él es la alegría de las criaturas humanas. Sin Jesucristo
Y sin derrotar el pecado, nosotros no podemos experimentar ninguna verdadera ni auténtica alegría. Lo que podemos es experimentar la exaltación de nuestras emociones, de nuestras pasiones, de nuestros sentimientos, el placer, entre comillas, el sentirnos temporalmente, materialmente satisfechos, pero no verdadera alegría. Por el contrario, ese hombre, ese ser humano egoísta, apartado de Dios, soberbio, esclavo del pecado, anclado y esclavizado por los bienes temporales, que no abre su vida a Jesucristo, va a experimentar no solo un egoísmo extremo, opuesto a ese amor extremo, una codicia que es lo opuesto a la virtud de la caridad, un pecado capital, y eso le va a llevar al consumismo, al uso desenfrenado de bienes pasajeros y de personas y de criaturas humanas, y lo que va a ir encontrando no es alegría, sino justamente es vacío, desolación, finalmente tristeza. El Papa Francisco, que mañana consagrará a nuestra madre, Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María y al Sacratísimo Corazón de Jesús, en su pontificado, ya desde el año 2013, nos ha propuesto en documentos de su magisterio una serie de acercamientos al tema de la alegría. Claro, no es el primer papa que lo hace, lo han hecho todos los papas a lo largo del magisterio, pero sí es llamativo que el Papa Francisco ha insistido en esto. Y tan es así que sus primeras exhortaciones apostólicas tienen que ver con el tema de la alegría. Luego de esta exhortación, que es el primero de su pontificado junto con el Papa emérito, acerca de la fe, en el mismo año, hacia noviembre del 2013, tiene el primer año, todavía no cumplido el primer año de su pontificado, tiene la exhortación post-sinodal Evangelii Gaudium, que se puede traducir el gozo, la alegría del Evangelio. Luego, como mencionábamos también la semana pasada, tiene ese otro documento acerca de la santidad, otra exhortación apostólica, es Gaudete et exultate en latín, alégrate, gózate. Y es que el tema de la alegría del Evangelio es consecuencia del encuentro o del reencuentro con Jesucristo. La causa, lo que produce alegría en el ser humano es Jesucristo. Y entonces sin Jesucristo no hay verdadera alegría. Y en tanto este tiempo de Cuaresma es un tiempo de gracia en lo que se nos llama a la conversión, se nos llama en consecuencia al encuentro o al reencuentro, volver a Jesucristo, volver al Señor. Nosotros podríamos decir que la Cuaresma es un tiempo de preparación para volver a la alegría, para experimentar la alegría, para poder acoger esa alegría que nadie nos puede quitar. Incluso en las circunstancias humanamente, temporalmente más difíciles,
más duras, más dolorosas, más desoladoras en todas las dimensiones, diríamos, temporales. Jesucristo, que es el eterno, que entra en el tiempo, le ofrece a la criatura humana la alegría. Y eso está ya reseñado desde el Antiguo Testamento y está claramente una y otra vez señalado en el Nuevo Testamento. Y entonces, en relación a esta alegría, esta exhortación apostólica que les mencionaba del Papa Francisco, Evangelium Gaudium, que es el gozo, la alegría del Evangelio, nos dice en el numeral en 5, en introducción, lo que voy a proceder a leer, porque creo que vale la pena. Entonces dice el Papa, voy a hacer algunas, no una lectura estrictamente literal, les recomiendo que ustedes puedan hacerla con calma, no solo de ese numeral, sino de toda la exhortación apostólica. Y dice el Papa, el Evangelio, donde deslumbra gloriosa la cruz de Cristo, invita insistentemente a la alegría. Y menciona, dice, bastan algunos ejemplos, como lo que vamos a contemplar el día de mañana, las palabras con que el arcángel anuncia a María la encarnación. La primera palabra le dice, alégrate, que es el saludo del ángel. Cuando nuestra Madre Santísima visita a su prima Isabel, Juan, su hijo, salta de alegría en el seno de su madre. María responde a Isabel, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Cuando Jesucristo empieza su vida pública, como nos relata el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículo 29, Juan Bautista dice, esta es mi alegría que ha llegado a su plenitud, cuando sus discípulos le dicen que a quien él había bautizado también está bautizando. Y entonces él le dice que él no es el Mesías, que justamente él ya les ha anticipado quién es, y ese motivo de la llegada del Mesías se traduce en esa expresión de Juan Bautista. Es decir, la presencia de Jesucristo produce alegría. Él es la alegría. La alegría no es un estado emocional, no es un carácter, no es una conducta, no es un temperamento, no es un estado emocional. Es el encuentro con Jesucristo, esa relación íntima de comunión con el Verbo eterno, es decir, es la obra del Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo en nosotros, que muchas veces nosotros no reconocemos. Pero además, el mismo Señor Jesús, como nos relata el capítulo 10 de San Lucas, a la vuelta de los 72 que han sido enviados, y vienen, dice, contentos, Jesús se llena de alegría en el Espíritu Santo, y va a decir esas palabras tan profundas. Gracias, Padre, porque has revelado estas cosas no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Entonces Jesucristo es fuente de gozo. Él es la alegría. Les he dicho, dice estas cosas en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Entonces, la alegría de nuestra fe, del encuentro con Cristo, bebe de esa fuente, de ese corazón de Jesucristo que, lleno de amor, se desborda, se derrama, es fuente de vida, es fuente de alegría. Y él además les dirá en el mismo Evangelio según San Juan, capítulo 16, están tristes cuando les anuncia que va a partir.
pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Es decir, está refiriéndose a la resurrección, al don del Espíritu Santo. Y menciona a continuación, volveré a verlos y se alegrará vuestro corazón. Nadie podrá quitarles vuestra alegría. Después, al verlo resucitado, dice el Evangelio según San Juan, se alegraron. Capítulo 20. Y también en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos refiere que por donde iban los apóstoles se tomaban el alimento, en referencia a la Eucaristía, con alegría. Y por donde los discípulos pasaban, había una gran alegría. Y en medio de la persecución, ellos se llenan de gozo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 52. Y así podríamos seguir enumerando no solo citas de este numeral quinto, de esta exhortación apostólica del Papa, sino muchos pasajes de la Sagrada Escritura, de los Evangelios y del Nuevo Testamento que nos hablan de la alegría. Y esa alegría es producida en el encuentro del Señor. Y por eso, queridos hermanos, nosotros necesitamos comprender que nuestra vida no es una permanente cuaresma. Nuestra vida no solo es mortificación, nuestra vida no solo es penitencia, nuestra vida no solo es ayuno. Nuestra vida, la vida presente, la vida de peregrinos, es acoger al Señor. Y acoger al Señor es acoger a la alegría. La alegría que es Dios que nos visita. Como anuncian los pastores, escuchan del ángel, les anuncia una gran alegría. Hoy en la ciudad de David ha nacido el Mesías, el Señor. Y entonces, queridos hermanos, nosotros, cuando experimentamos la tribulación, la contradicción, las dificultades, la dureza del desierto, en la fe, en la esperanza y en la caridad, tenemos que darnos cuenta que el Señor nos está visitando, acogerlo, y que esa situación dura no es definitiva. Esa situación dura no va a alcanzar a doblegarnos si nosotros, firmes en la fe, con firme esperanza, unidos a Jesucristo, comprendemos que esa cruz ya en Cristo ha sido cambiada de signo, ya no es un instrumento de tortura, es vía de purificación, vía de comunión plena. Y es lo que celebramos en la Eucaristía. En la Eucaristía nosotros celebramos la Pascua de Cristo, es decir, su pasión y su muerte, pero también su resurrección, también su ascensión gloriosa. Y nosotros en consecuencia nos preparamos para celebrar y para vivir la Pascua. Y justamente por eso es que nosotros ante la cruz, ante el dolor en Cristo, lo celebramos. Si no sería, pues nosotros seríamos masoquistas, personas extrañas que ante la injusticia cometida contra el inocente, el santo de los santos, nosotros podríamos buscar alguna alegría, podríamos llamar celebración. Sería algo pues contradictorio, masoquista, enfermo, patológico. Pero ¿por qué nosotros lo celebramos? Porque nosotros sabemos que esa no fue la última palabra. Y que fue una entrega de amor tan extremo que ¿cómo vamos a dudar que quien ha mostrado ya su amor de una manera tan generosa nos va a mezquinar? No solo esa alegría que promete, sino también
lo que nosotros con intención le pedimos. Por eso el Señor dice, ¿qué padre le daría a su hijo si le pide un pan, le va a dar una piedra, una serpiente? Si ustedes saben que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre del cielo. Y entonces, dicho esto, tenemos que volver sobre nuestra realidad presente. Claro, no me refiero nominalmente a ninguno de los que está ahora conectado, pero sí a la realidad nuestra, de nuestros hermanos, de las criaturas humanas en la vida presente. Y lo que sabemos es que la gente vive, diríamos muchas veces, sin esa verdadera alegría. Y entonces por eso buscan consuelos, buscan donde no pueden encontrar la verdadera alegría. Porque el mundo no puede ofrecer esa alegría, porque esa alegría que es Jesucristo no la da el mundo. Nosotros que hemos recibido esa vida nueva, esa vida de hijos de Dios, tendríamos que ser los llamados a testimoniar esa alegría. Pero sin embargo, si es que nosotros no tenemos esa, diríamos, comprensión de la obra de Dios, podemos ser fácilmente confundidos por las seducciones de este mundo que pasa y poder creer pues que la vida presente no es un camino para vivir el Evangelio, como nos dice el Papa Francisco y sus predecesores, ya las encíclicas de Pablo VI, San Juan Pablo II, también del Papa emérito, nos hablan claramente del mismo tema. Y lo central es darnos cuenta que nosotros somos de Cristo, somos cristianos no porque adherimos a una doctrina, no ni siquiera porque tenemos ciertas prácticas morales. Nosotros somos cristianos por el encuentro personal con Jesucristo. Y ese encuentro personal lo inicia, el Papa Francisco dice, lo inicia Jesucristo, lo inicia Dios. Él toma la iniciativa. No es que la criatura humana busca a Dios. Dios, el Señor Jesucristo, viene a nuestro encuentro. Y nosotros en el bautismo ya lo hemos acogido. Ya, porque los sacramentos son eficaces, ya el Señor está en nosotros. Pero nuestro pecado, nuestra ignorancia, las seducciones de los bienes temporales, lo agitado de nuestra vida muchas veces, únicamente concentrada en lo pasajero, en lo inmediato, en lo superficial, muchas veces nos impide reconocer al Señor. Y por eso es tan importante escucharlo, que es la verdadera oración. Y justamente de ese tema nos habla hoy el Evangelio, que ustedes seguro han participado en la misa y han escuchado y han meditado. Se trata de este pasaje del capítulo, a ver, vamos a hacer la lectura más precisa. Se trata del capítulo 11 de San Lucas, donde el Señor, luego de haber expulsado a ese demonio que era mudo, que también hemos visto el pasaje en el paralelo de San Marcos, en San Marcos, luego de la transfiguración, Jesús baja, encuentra discutiendo a los apóstoles
con los escribas, le pregunta por qué discuten, y el padre le dice a Jesús, les he traído a mi hijo poseído por este espíritu y tus discípulos no lo han podido expulsar. Jesús les reclama por su falta de fe y entonces el padre se acerca a Jesús y le dice, si puedes, sana, cura a mi hijo. Y Jesús le dice, si puedes, para el que tiene fe nada es imposible. Y entonces el padre le dirá, Señor, creo, pero dudo, aumenta mi fe. Y entonces el Señor expulsa ese espíritu. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar? Y el Señor le dice en San Marcos, porque esa especie se expulsa con la oración. Es decir, ese espíritu sordo-mudo impide que escuchemos al Señor. Y si nosotros no escuchamos al Señor, no podemos hablar con Él. Es decir, no podemos hacer verdadera oración. Y si no hacemos verdadera oración, nosotros no vamos a tomar conciencia de que el Señor peregrina con nosotros, nos precede, sale a nuestro encuentro, nos explica las Escrituras, parte para nosotros el pan. Y entonces nuestro corazón no va a arder. A diferencia de lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que luego de Pentecostés, Pedro inicia su predicación, les anuncia el querigma, y le dice, a quienes ustedes mataron, el Señor lo ha resucitado. Y entonces ellos le dicen, ¿qué tenemos que hacer? Cuando el ser humano, escuchando la palabra del Señor, la predicación de los enviados del Señor, como nos dice Jeremías, y como se cumple de manera plena en ese pasaje del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, inmediatamente después de Pentecostés, es decir, cuando nuestro corazón arde, cuando escuchamos al Señor, lo primero que nosotros vamos a experimentar es ¿qué vamos a hacer? Pero justamente la buena noticia es que ese hacer nuestro no es lo más importante. Lo más importante es que Jesucristo nos da un nuevo ser. Y ese nuevo ser, esa vida nueva, nos hará capaces de nosotros dar fruto, unidos a Jesucristo, para mantener, conservar y acrecentar esa vida nueva. Ese es el camino del peregrino, ese es el camino del discípulo, ese es el camino del que sigue a Jesucristo. Consecuencia de estar unidos y seguir a Jesucristo, nosotros empezamos a realizar obras buenas y empezamos a dar fruto. Entonces no es que yo primero hago obras buenas o tengo que hacer algo para que el Señor venga a mí. No, el Señor viene a mí primero. El Señor sale a mi encuentro. Yo lo que tengo que hacer es reconocerlo. Y como nosotros somos ya bautizados, hemos recibido y recibimos los sacramentos, lo que nosotros necesitamos es el reencuentro. Y ese reencuentro, para que se haga patente, visible, necesita la purificación de nuestra mirada, una nueva mirada que es empañada, que es impedida de reconocer la presencia del Señor, porque nos miramos a nosotros mismos, miramos a las otras criaturas humanas y no sabemos reconocer al Señor en nosotros. Pero para reconocerlo hay que escucharlo. Primero la escucha, luego la mirada. Y
escuchar al Señor es hacer oración. Escuchar al Señor nos da la oportunidad, como nos dice el Padre en ese pasaje de la transfiguración que hemos contemplado en este segundo domingo de Cuaresma, luego de esa manifestación de Jesús, glorificado, glorioso, hablando con Moisés, hablando con Elías, de su muerte, aparece esa nube y se escucha esa voz que dice, la voz del Padre, que le dice a esos tres que acompañan a Jesús en el Tabor: este es mi Hijo amado, mi predilecto, escúchenlo. Y más aún, nuestra Madre Santísima, en el primer signo, en Caná de Galilea, luego del bautismo, como rezamos los días jueves, en los misterios luminosos, le va a decir a esos siervos: hagan lo que Él les diga. Pero para hacer lo que nos dice Jesucristo, primero hay que escucharlo. Y entonces Él le dirá ante esas tinajas vacías que las llenen de agua. Es decir, Él nos purifica. Él nos devuelve la alegría en ese vino bueno, en ese vino nuevo, en ese vino mejor. Y por eso, queridos hermanos, nosotros, con toda la Iglesia Universal, mañana celebraremos este oasis de la encarnación, de la anunciación, pero también este domingo que viene, cuarto domingo de Cuaresma, es el domingo del Letare, el domingo de la alegría, porque está cerca la Pascua. Y es que la Pascua no solo es la pasión y la muerte. La Pascua no solo es la traición, la desolación, el abandono de los discípulos al Maestro. La Pascua también es la resurrección, la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. El amor de Dios es más grande que las miserias humanas, que las carencias temporales, que las injusticias, que todo lo que nos pueda agobiar. Pero necesitamos, pues, fortaleza, necesitamos firmeza, necesitamos el don del Espíritu Santo. Y por eso es que lo tenemos que invocar, como le dirá el Señor también a la samaritana, que si no hubiese sido el ciclo C, ese pasaje del Evangelio lo hubiésemos leído el domingo pasado. Entonces, el Señor le dirá a la samaritana: si tú supieras quién te pide de beber, tú le pedirías y te daría agua para que nunca más tengas sed. Agua viva. Y esa agua que purifica, que aplaca nuestra sed, que nos produce alegría, que vino a través de María, el Señor nos la quiere conceder. No nos la mezquina. Y por eso es que la Cuaresma es un tiempo de austeridad, de ayuno, de oración, de limosna, pero no para sumergirnos en una mirada depresiva, sino para saber, efectivamente, tomar conciencia de la gravedad del pecado, pero saber que hay uno, Dios mismo, que tiene el poder de perdonar los pecados. Pero también para darnos cuenta la obra de Dios. Yo les decía en estos últimos días a las personas en la celebración eucarística y cuando he hablado con algunos grupos de personas en temas relacionados al que estamos comentando, es que a veces nosotros no nos damos cuenta de la paciencia que el Señor nos tiene, como veíamos el domingo en el Evangelio. El Señor, diríamos, Él mismo pide un tiempo más para remover la tierra, para abonar la tierra, para que demos fruto.
Entonces yo les decía a las personas, es como si es que alguien pensara que basta que llame al médico y vaya a la consulta al médico solamente por verle la cara al médico y escuchar al médico ya se va a curar. O porque el médico le da la receta, ya la va a curar. O porque toma el primer medicamento o se aplica el primer medicamento, ya con eso se va a curar. No, depende de la gravedad de la enfermedad. Depende de las complicaciones que tenga esa enfermedad, va a tener que seguir un proceso. Igual somos nosotros, con la diferencia de que el médico, quien viene a salvarnos, a curarnos, a sanarnos, es Dios mismo y que nos ama infinitamente. Y entonces, claro, Él quiere que nosotros nos demos cuenta que esa curación, que esa sanación dura toda la vida presente. Y que muchas veces inclusive las circunstancias dolorosas, difíciles, las experiencias de injusticia, las carencias materiales, incluso las inseguridades que podamos experimentar o la dificultad en la relación con muchas personas que son parte de nuestra familia, de nuestras amistades, de nuestros grupos de relación, incluso dentro de la misma iglesia, son parte de la curación, son parte del tratamiento. Y que el Señor tiene claro qué es lo que va a hacer. No es que haya alguna persona que para Él sea caso incurable, pero lo que Él quiere es que nosotros le digamos como a nuestra Madre Santísima ese sí, para que se haga su voluntad. Y claro, tenemos que pedirle que aumente nuestra fe, que aumente nuestra confianza, que aumente nuestra paciencia. Porque el problema de las impaciencias que tenemos con otras criaturas humanas no es más que un síntoma y una manifestación en realidad de la impaciencia que tenemos con Dios. Porque nosotros quisiéramos que la manera en que el Señor obra, que el Señor nos renueve y el Señor nos transforma, fuera de otra forma. Nosotros quisiéramos un tratamiento, una curación, diríamos, más inmediata, más instantánea. Pero el Señor sabe más. Y entonces, justamente, esta purificación cuaresmal es para que tomemos conciencia de eso. Y una manera de tomar conciencia es ver justamente en Cristo la alegría. Incluso en Cristo crucificado. Porque en Cristo crucificado y cuando nosotros participamos de alguna manera de la cruz de Cristo, nosotros también podemos participar de esa alegría. Por eso el Señor incluso cuando anuncia esos momentos difíciles antes de su segunda venida, sismos, guerras, terremotos, hambre, persecución, el Señor les dice a continuación, alégrense, levanten la cabeza, se acerca su liberación. Y entonces necesitamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que aumente nuestra esperanza, que seamos capaces de escucharlo. Y no escucharlo en términos genéricos, en términos, diríamos, conceptuales, como hemos comentado en jueves anteriores, con esa visión, diríamos, herética, gnóstica. No, sino saber que el Señor establece con nosotros una relación personal, de comunión, donde Él nunca nos abandona, donde Él está con nosotros y está más cerca de nosotros cuando las cosas parecen más oscuras, más terribles, y que Él nos ha precedido. En palabras del Papa Francisco, Él nos primerea, Él va adelante. Él no se desentiende, no está lejos, no es un Dios indiferente. Es un Dios encarnado y justamente el misterio que vamos a contemplar mañana de la encarnación implica todas esas cosas. Y ese Dios encarnado, ascendido a los cielos,
no nos ha abandonado, se ha quedado con nosotros, se ha quedado en los sacramentos, se ha quedado en la Eucaristía, se ha quedado en la confesión sacramental. Y entonces nosotros tenemos que ir asiduamente con fe. Y lo que tenemos que pedirle al Señor es justamente eso, que vivamos con fe y esperanza la Eucaristía, tanto en la mesa de la palabra, donde aprendemos a escuchar al Señor, como en la mesa eucarística, donde comulgamos con la palabra en primer lugar para después comulgar con su propio cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad, para vivir un Pentecostés, para que sea el Espíritu Santo quien nos explique la verdad de quién es Dios, de cuánto nos ama, y la verdad de quién somos nosotros y de la grandeza a la que estamos llamados. Claro, las carencias materiales, las dificultades, nuestras inseguridades, nuestros temores, muchas veces nos asaltan, pero el Señor quiere que justamente descubramos en Él esa alegría que ni siquiera esas circunstancias nos la pueden quitar, porque cuando creemos que algo está muy mal, que parece que ya no hay salida, esa no es la última palabra, ni siquiera la muerte. Por eso, queridos hermanos, hemos querido tocar este tema que vincula estas dos cosas que para el mundo pues son absolutamente contradictorias, que es la alegría de la cruz. Porque a veces uno cree que la alegría cristiana es esa alegría superficial que muchas veces nosotros experimentamos por las cosas pasajeras, por el disfrute de los placeres, a veces incluso lícitos, pero el Señor por eso nos propone a través de su iglesia este tiempo, que es un tiempo austero, es un tiempo de desierto, para que no nos seamos confundidos con esas alegrías pasajeras, para que aprendamos a gustar esa verdadera alegría, esa alegría espiritual, esa alegría que Jesucristo en el Espíritu Santo nos trae, como en Caná de Galilea. Pidamos pues igual que en Caná de Galilea a nuestra Madre, que conoce y sabe de nuestras necesidades, que interceda por nosotros, por cada uno de ustedes, por cada una de vuestras familias, por la iglesia, por todas las familias, iglesia doméstica, por todos los que experimentan la tribulación, las dificultades y la dureza de la vida presente, para que nuestra Madre los presente a Jesús y le diga al Señor que también transforme esa agua en vino, ese vino nuevo que es signo de esa alegría de la acción del Espíritu Santo, y que les dé las condiciones para que puedan gozosamente experimentar el gozo de su presencia y sobrellevar la tribulación, la dureza que puedan tener en la vida presente, cada quien de distintas maneras, de distintas formas, pero sabiendo que no estamos solos. Yo, queridos hermanos, voy a detenerme acá para ver si es que hay algún comentario, alguna pregunta y pueda tener algún tipo de intercambio y de diálogo. Muchas gracias por su paciencia. Sí, padre, muchas gracias. Hay una pregunta que nos hacen que dice, hay un canto de entrada para la misa que dice, la misa es una fiesta muy alegre, la misa es una fiesta con Jesús. Un sacerdote erradicó ese canto en nuestra parroquia al decir que jamás la misa podría ser una fiesta porque celebramos en ella la pasión del Señor. ¿Podemos decir que la misa sí es una fiesta con Jesús? A ver, si es que nosotros, es que a veces nosotros tenemos esas dificultades, ¿no? Nosotros experimentamos la alegría de la cercanía del Dios que nos ama hasta el extremo, contemplando la cruz, pero Jesucristo no se quedó en la cruz. Jesucristo fue llevado al sepulcro y no se quedó en el sepulcro, sino que Jesucristo ha resucitado. Y en la celebración eucarística, en la Santa Misa, celebramos la Pascua de Cristo, es decir, la pasión, la muerte,
pero también la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo vamos a celebrar justamente en la vigilia pascual. Y la vigilia pascual, que es, diríamos, la madre de todas las celebraciones eucarísticas y de toda la liturgia de la iglesia, es una celebración que, claro, es gozosa, pero también es severa. Entonces, no es como la alegría del mundo. Entonces, yo no conozco literalmente ese diálogo que refieren en la pregunta con ese sacerdote en esa comunidad parroquial, pero lo que nosotros sabemos es que, claro, no es como la alegría del mundo, es una alegría interior, es una alegría espiritual. Entonces, la misa, por supuesto, no es el lugar para aplausos, para expresiones, diríamos, externas, sino para ese gozo interno, para que arda nuestro corazón, como esos discípulos que salen de Jerusalén, se dirigen a ese pueblo de Maús, y Jesús se acerca, les explica las escrituras y parte para ellos el pan. Y ellos van a decir, no ardía nuestro corazón mientras nos explicaba las escrituras. Y entonces son purificados con ese fuego que es el amor de Dios, y por eso es que reconocen a Jesucristo en la fracción del pan. Y reconocer a Jesucristo nos produce alegría, porque Él es la alegría verdadera de nosotros. Por el pecado, por habernos apartado y alejado de Él, hemos perdido. Y entonces muchas veces por eso buscamos sucedáneos, como drogas, no solo en el sentido, diríamos, literal, sino todo lo que puede embotar nuestra mente para buscar la exaltación de nuestros sentidos, de nuestras emociones, de nuestras pasiones, porque si nos tenemos en Jesucristo, no vamos a poder encontrar en el mundo, ni nadie nos va a poder dar solo lo que Dios nos puede dar, que es la verdadera alegría. Claro, por eso repito, insisto, no hay que confundirlo con la alegría, diríamos, pasajera, inmediata, los fuegos artificiales, la grita, la carcajada, que puede ser, no es necesariamente mala, pero que obedece a motivaciones pasajeras, inmediatas. El encuentro de dos personas que no se ven durante mucho tiempo, que han sido amigos, han compartido experiencias, etcétera, produce una alegría. Claro, esa alegría, si es que está centrada en Jesucristo y además tienen ese don de fe, esa alegría no solo va a ser, diríamos, superficial, sino además va a ser espiritual, va a ser más plena, va a ser todo el ser personal. Pero también se pueden experimentar pues alegrías en esas euforias que, por ejemplo, produce artificialmente el alcohol, o que produce el consumo de alimentos, o también el consumo. Hay gente que en esta sociedad de consumo individualista, egoísta, codiciosa, hay gente que, entre comillas, se quiere alegrar justamente comprando, y eso es toda una estrategia justamente de comercialización, de venta, de mercadeo, que es producir esas alegrías, diríamos, pasajeras. Entonces, nosotros acá estamos hablando no de esas alegrías, sino de esas alegrías íntimas, profundas, que, claro, en medio del pecado, sin conciencia de quién es el Señor y quién somos nosotros, difícilmente vamos a poder experimentar. Padre, buenas noches. Buenas noches. Hay una segunda pregunta que, bueno, como se repite en algunas otras charlas, es creo que pertinente mencionarla nuevamente. El evitar hablar de la cruz y centrarnos más en la misericordia de Dios, ¿no estará evitando de alguna forma que avancemos en la escucha al Señor? Por eso, se da de los dos extremos, ¿no es cierto? Se da el extremo de decir solo cruz,
y entonces solo cruz, no hay resurrección, no hay victoria sobre la cruz. Entonces es una visión, diríamos, depresiva, oscura de nuestra fe, del Evangelio. Pero también se da el otro extremo, no hay cruz, todo es entre comillas, pura alegría, no hay pecado. Entonces, esas dos formas son formas equivocadas, erróneas, de confusión y de engaño que adulteran nuestra fe. Y claro, por eso es que nosotros necesitamos este tiempo de Cuaresma, y en el tiempo de Cuaresma entramos en el desierto, siguiendo a Jesucristo, en un retiro con Jesucristo, pero en medio de la Cuaresma se nos propone también el tema de la alegría. El próximo domingo, el cuarto domingo, ya estamos pasando, diríamos, la mitad de la Cuaresma, se nos va a proponer la parábola del hijo pródigo, o del buen padre, o de los dos hermanos, en los distintos nombres. Este año, que vemos el Evangelio según San Lucas, esa va a ser la lectura del Evangelio del domingo. Y entonces ahí podemos ver eso, la fiesta del Padre, que ese hijo, ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Y es causa de alegría. Se mata el ternero cebado, se reviste, recibe las sandalias, el anillo. Entonces efectivamente produce alegría. El hermano mayor, que no se ha alejado de la casa del Padre, pero vive como jornalero, es decir, como un asalariado, no como hijo. Entonces no comprende la grandeza del don de Dios, y entonces reclama, no ama a su hermano, y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta cómo el Señor quiere que descubramos lo misterioso de nuestro corazón. Entonces, claro, dentro de la iglesia existe esa confusión. Entonces tenemos personas que tienen una visión inmanentista, que creen que todo se tiene que reducir solamente a lo pasajero, a lo temporal. No quieren hablar de cruz, no quieren hablar de muerte, no quieren hablar de resurrección, no quieren hablar de infierno, no quieren hablar de cielo. Pero también hay ese otro extremo de una visión únicamente, entre comillas, desencarnada, intimista, de una, entre comillas, espiritualidad donde yo no me comprometo en la caridad, en el servicio, en el amor. Finalmente, no hay cruz. Entonces no es una cruz que yo tengo que llevar, sino es simplemente yo en una intimidad gnóstica, que con mi conocimiento y mi, entre comillas, mi recogimiento, mi aislamiento, en un narcisismo, diríamos, espiritual, dice el Papa Francisco, no vemos que somos seres de comunión. Entonces, siempre, a lo largo de los siglos, siempre el Evangelio trata de ser, la buena noticia trata de ser de múltiples maneras deformadas. Y justamente como eso lo realiza el enemigo, lo realiza el mundo, ya desde siempre, desde apenas apareció la revelación, tanto en el pueblo de la primera alianza como en la plenitud de los tiempos en Jesucristo, nosotros tenemos que estar alertas, vigilantes, porque justamente las ideologías, el mundo a través del sistema educativo formal, informal, el consumismo, los medios de comunicación, etcétera, van creando pues una serie de confusiones, y que a veces nosotros sin darnos cuenta vamos incorporando en nuestra mentalidad, pero también en nuestra comprensión de la revelación del Evangelio y de quién es Jesucristo. Para eso es el tiempo de Cuaresma, para purificar también esas visiones distorsionadas.
Bien, Padre, muchas gracias. También está esta pregunta. ¿La cruz va en relación a nuestros pecados? ¿Por qué se afirma que nuestra cruz tiene peso, talla y medida? A ver, diríamos, ya lo hemos visto esto también en el Evangelio del domingo pasado, ¿no? Nosotros por eso tenemos que seguir esa enseñanza, porque el Señor nos está hablando, nos está explicando. Se acercan a Jesús a contarle la historia de esos galileos que estaban ofreciendo sacrificios y que son asesinados por Pilato, y se mezcla la sangre de los galileos con la sangre de los animales que sacrificaban. Entonces, para ellos eso era una cosa terrible, y entonces creían, como creía, pues esa era diríamos, la teología del pueblo de la primera alianza, la teología mayoritaria, y por eso se acercan a preguntarle a Jesús. Jesús les dice, ¿creen ustedes que esas personas son más pecadores que ustedes? Y Jesús agrega, además de esa historia, la otra historia de la torre de Siloé, unas personas que habían muerto en un accidente. Entonces, en Jerusalén, ¿y ustedes creen que estos son más pecadores que el resto? Y el Señor dice, refiriéndose a la conversión en el sentido de la vida nueva, si no se convierten, ustedes también van a morir. Es decir, la forma en que nosotros experimentamos la vida presente, la magnitud del sufrimiento, lo doloroso de una enfermedad, de la muerte, incluso de la guerra, es decir, cómo acaba la vida presente, no es lo importante. No es lo más importante, por lo menos. Lo más importante es que alcancemos la meta de la vida nueva. Y por eso es que la conversión no solo es una conversión moral. La conversión no solo es una conversión, un cambio de mentalidad doctrinal, intelectual. La conversión es una vida nueva, un nuevo nacimiento, un cambio ontológico, está en el orden del ser. Y ese ser es que somos hijos de Dios. Es decir, estamos unidos al unigénito que se ha hecho primogénito, que ya venció la muerte, que ya venció el pecado, y si nosotros lo escuchamos y lo obedecemos y guardamos su palabra y estamos unidos a él, vamos a dar fruto, vamos a alcanzar nueva vida y vamos a tener vida eterna y bienaventuranza eterna. Esa es la promesa. Entonces, claro, una visión inmanentista que promueve el enemigo y promueve el mundo nos desanima, nos desalienta, nos hace creer que esa promesa no se va a cumplir, que no vale la pena, y entonces lo que a beber, como dice San Pablo, si nosotros no creemos que Jesucristo ha resucitado, nuestra fe es vana, somos las personas más miserables. Y por eso es lo central es la resurrección. Sin la resurrección no podemos hablar de justicia. Sin la resurrección no podemos hablar de verdadera alegría. No podemos hablar de felicidad. No podremos hablar de verdadera vida. Y justamente esa es la novedad de Jesucristo. Que es Dios que asume nuestra naturaleza humana, asume todo el dolor, todo el sufrimiento, todo lo que puede haber sido consecuencia del pecado en el ser humano, y él, teniendo el poder de haberlo purificado de otra manera, lo hace suyo, experimenta ese dolor, ese sufrimiento que han experimentado y siguen experimentando las criaturas humanas de todos los tiempos, se solidariza con nosotros y nos dice, esa no es la última palabra. Entonces, esa es la causa de nuestra alegría. Y claro, nosotros para eso necesitamos saber que la fe está unida a la esperanza, porque una fe sin esperanza, una fe que solamente está fijándose en lo temporal, en lo inmediato, es vana, pues, es inmanente, quiere el paraíso en la tierra, y eso no nos ha prometido Jesucristo. Jesucristo no nos lleva a la tierra prometida, Jesucristo nos lleva a la patria celestial. Entonces por eso es que tenemos que levantar el corazón.
Y por eso es que no podemos confundir la alegría temporal, pasajera, que puede dar el disfrute y el goce, incluso de bienes temporales usados, diríamos, ordenadamente y de manera lícita, porque producen una alegría, pero esa alegría no es permanente. Esa alegría pasa. Pero la alegría que nos viene a traer el Señor y el camino, la verdad y la vida que nos promete el Señor es la que nosotros necesitamos justamente renovar en ese encuentro, en este tiempo de Cuaresma en que nos prepara para vivir esa vida nueva en la Pascua. Eso es lo que celebramos en cada Eucaristía. Entonces, cuando uno empieza a tener esas confusiones, tiene que darse cuenta de dónde proviene y que en realidad lo que nos falta es fe. Entonces le pedimos al Señor que aumente nuestra fe, que aumente nuestra esperanza. Por eso es que las bienaventuranzas, el Señor nos va a decir, bienaventurados los que lloran, los perseguidos. Claro, entonces parece una locura, este es un masoquista, ¿cómo va a decir que llorar eso es motivo de felicidad? Claro, no es cualquier llanto, no es cualquier persecución, es la que se produce de tratar de ser fieles al Señor. Él no nos engaña, y Él por eso nos dice, quien quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pero esa cruz de Jesucristo no la vamos a llevar solos, no va a ser más grande que nuestras fuerzas, y es la antesala de la victoria, y es medicina que nos ayuda para la purificación. Esa es nuestra fe. Entonces, si es que alguien, como dice San Pablo, les predica un evangelio diferente, un Jesucristo sin cruz, así venga un ángel y les diga eso, sea anatema, dice San Pablo. Yo mismo le dijera eso, dice San Pablo, yo sea anatema, eso significa, sea maldito. Entonces, claro, muchas veces a lo largo de la historia de la iglesia y también en el pueblo de la primera alianza, habían estas confusiones. Claro, ellos no lo tenían tan claro como nosotros. Y los mismos apóstoles tuvieron que pasar por esa prueba. Nosotros solo podemos superar esa prueba no por un autoconvencimiento, diríamos, intelectual, sino con el don del Espíritu Santo. Y por eso es que la Pascua nos conduce a Pentecostés, ¿no? Y el Espíritu Santo nos explica la verdad completa, nos da sus dones que nos permiten vivir como hijos de Dios. Entonces, claro, sin cruz, sin resurrección, pero agregaríamos, sin el don del Espíritu Santo, no es posible, pero además el Señor en su misericordia infinita nos ha dejado también a María como madre, para que ella con nosotros sea, diríamos, la primicia, la omnipotencia suplicante que pida para nosotros el don del Espíritu Santo. Mañana, el Papa Francisco y el Papa Emérito van a realizar este acto de consagración de Rusia y Ucrania. Es un sacramental, no es un sacramento. O sea, no es lo que se va a producir es un sacramental. ¿Qué hace un sacramental? Nos dispone de mejor manera, no tiene un efecto mágico. Ahora, a raíz de esto han surgido una serie de opiniones, comentarios, interpretaciones. Yo en mi comprensión creo que ¿qué significa Rusia? Es algo que requiere meditarse, reflexionarse. Porque claro, si uno se queda en una conceptualización, diríamos, jurídica, política, desde la perspectiva de Estado-nación, de fronteras territoriales, de una nación solamente,
claro, la visión sería, yo diría, insuficiente. Porque cuando nuestra Madre Santísima le dice estas palabras a los niños pastores y pide que se consagre a Rusia para que no se extiendan los errores, cuando ella habla de Rusia no es lo mismo que era después la Unión Soviética y no es lo mismo de lo que es Rusia ahora en términos, diríamos, de Estado-nación, de organización geopolítica, estatal. Es algo mucho más complejo. Entonces lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que el Señor quiere que todos nos salvemos. Y al presente uno podría decir, pero ya los errores de Rusia ya se extendieron. O sea, eso que pedía de nuestra madre, las consecuencias de esos errores ya se han extendido, si es que nos referimos al marxismo, si nos referimos a esas visiones materialistas, totalitarias, si nos referimos al aborto, al irrespeto de la vida, a estas miradas ateas, sin Dios, estrictamente materialistas, se han extendido. Entonces, claro, y no se han extendido solamente en Ucrania y en Rusia, o sea, en el mundo entero. Y entonces, claro, lo que está ahí es mucho más profundo en mi comprensión. Pero lo que nosotros sabemos es que María, que es la criatura humana más excelsa, que es Nuestra Señora de la Alegría, la causa de nuestra alegría, que sigue peregrinando con nosotros, que no es que ella ya asunta a los cielos, se ha desentendido de las necesidades de la iglesia peregrina, y que incluso el mismo libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, nos dice que ella está con sus hijos en el desierto, ella nos acompaña. Y entonces ella es el signo, como aparece en el capítulo 13 del Apocalipsis, perdón, en el capítulo 12 al inicio, dice, aparece una gran señal en el cielo, una mujer vestida de luz, con la luna bajo sus pies, con una corona de 2 estrellas. Entonces, ese signo lo que implica es que ya la criatura humana, ya alguien de nuestra raza, ha alcanzado la victoria sobre el dragón, que va a ser la otra señal. O sea, diríamos, esa lucha ya ha terminado en la derrota del demonio, de Satanás. Lo que nos falta ahora es que nosotros participemos de esa victoria. Y para que nosotros podamos participar de esa victoria, nosotros necesitamos acoger a Jesucristo como María acogió a Jesucristo. Y como José, a quien hemos celebrado el sábado de la semana pasada. Y entonces, la familia sagrada de Nazaret es figura de la humanidad entera. Y lo que necesitamos es volver a Jesucristo, saber que Él está con nosotros. Y entonces, de esa manera, no seremos confundidos, engañados por las seducciones, por la multiplicidad de deseos, de expectativas que se generan en el corazón del ser humano ante la multiplicidad de voces, de propuestas que nos confunden como en Babel. Y por eso es que con ella y con José, que son comunidad orante, nosotros aprenderemos a escuchar al Señor. Aprenderemos a hablar con Él. Aprenderemos a acoger. Y más que pensar mucho, como dice Santa Teresa de Ávila, aprenderemos sobre todo a amar mucho. Porque el mandamiento nuevo es amar como Él nos ama. Yo no sé si es que hay algún otro comentario, pregunta. Sí, padre. Tenemos una cuarta pregunta. Nos dicen, tenemos ejemplos de testimonios como los de San Maximiliano María Kolbe y más recientemente la sierva Chiara Corbella,
quienes en las situaciones más adversas conservaron la alegría. La pregunta es, ¿esto es producto de una gracia especial, de amar a Dios hasta despreciarse a sí mismos, o una combinación de ambos factores? Es como lo hemos mencionado, ¿no? Es justamente la presencia del Señor en nosotros. Y claro, si está el Señor Jesús, que viene a nuestro encuentro, también está el Padre, también está el Espíritu Santo. Entonces, claro, eso es gratuito. Nosotros no lo podemos, diríamos, fabricar. Nosotros no lo dirigimos. Lo que nosotros necesitamos es, como María, como los santos, acoger al Señor. Y Él en cada circunstancia, en cada momento, en cada prueba nos dará la fortaleza, la fe necesaria para ser testigos de esa victoria que Él quiere que nosotros también alcancemos. Entonces, los mártires, testigos y partícipes de Jesucristo, que fue el primer mártir, Dios mismo, o sea, justamente lo que dan es testimonio de amor. Entonces nosotros, la mayoría de las personas, probablemente no experimentemos ese martirio de manera violenta, en poco tiempo, pero sí ese martirio en el sentido de ese testimonio que día a día pasa por negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué implica negarnos a nosotros mismos? Negarnos a nosotros mismos es negarnos por amor a los demás. Es decir, vencer nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestro afán de ser los primeros y ponernos en servicio de los demás. Entonces, de esa manera, nosotros vamos ya saboreando esa alegría, ese gozo, que nos va preparando para las distintas circunstancias que tenemos que enfrentar en la providencia, en el designio providente del Padre. Pero cuando nosotros creemos o equivocadamente pensamos que la vida de fe podemos llevarla adelante acomodándonos al mundo, a lo pasajero y rechazando la cruz, es justamente deformar el Evangelio, creyendo que el Evangelio no tiene alegría. No, y el Evangelio tiene alegría. Por eso cuando Pedro le pregunta, luego de ese pasaje del joven rico, ¿no? Que le dice al Señor, maestro bueno, ¿qué tengo que alcanzar para la vida eterna? Le dice, cumple los mandamientos. Entonces este personaje le dice, yo ya cumplo todos los mandamientos. Y el Señor le dice, te falta una cosa. Vende, deja todo y sígueme. Y no quiso dejar esas ataduras a lo pasajero. Y entonces se fue triste, dice el Evangelio. Entonces, la posesión de lo pasajero, de lo temporal, no es amor. Produce un disfruto, produce un placer, pero pasajero, fugaz, que nos deja vacíos, nos deja solos, nos deja desolados, porque el hombre está hecho para Dios. Y entonces, por eso es que estamos ante esos dos caminos. El camino de la vida, el camino de la bendición, el camino de la muerte, el camino de la maldición. O, como dice San Agustín, y también se mencionaba en la pregunta, esos dos amores, el amor a Dios hasta la negación de nosotros mismos, o el amor a nosotros mismos hasta la negación de Dios. Entonces, el Señor nos muestra claramente esas verdades. Y nosotros tenemos la responsabilidad de elegir. Y haciendo la elección, podemos nosotros, si es que elegimos la vida, elegimos la verdad, elegimos a Jesucristo, dar testimonio luego de esa elección, ayudando a nuestros hermanos que viven en tinieblas. Ese es el camino de la fe. Para eso tenemos la Cuaresma.
el encuentro con Jesucristo, el encuentro, diríamos, con la alegría, lo que nos hace es salir de nosotros mismos, salir al encuentro de los demás. Es lo que le dice el Señor a Abraham: sal de tu tierra. Es lo que hace María apenas recibe el anuncio del arcángel. Sale corriendo a servir a su prima Isabel. La experiencia del encuentro con Cristo nos produce en nosotros el deseo de servir, de amar, de hacer algo por los demás. De no estar encerrados y pensando solamente en nosotros mismos. Y claro, por eso es que no todo dolor, no todo sufrimiento es cruz de Cristo. Porque muchas veces es muy claro, en la experiencia del dolor y del sufrimiento humano, sin Cristo, sin fe, las personas se pueden sumergir en una, diríamos, autorreferencia cuasi con un egoísmo muy grande, y entonces eso agrava su situación, porque ya es la antesala de la muerte, ponerse en un sepulcro. Y el dolor, el sufrimiento pueden producir eso. No solo que pueden, de hecho producen eso. Y la paradoja es que nosotros, en este tiempo de prueba, y revisando esta carta encíclica del Papa Francisco que he mencionado, la alegría, el gozo del Evangelio, el Papa insiste mucho en ser iglesia de salida. La paradoja es que la prueba que hemos tenido a raíz de la pandemia no nos ha hecho en muchos casos salir, sino al contrario, replegarnos, aislarnos. Muchas veces, entre comillas, siguiendo en una mirada meramente, diríamos, materialista, la salud en términos físicos. Y entonces eso ha traído en muchas personas consecuencias muy devastadoras en su vida de fe, en su vida de relación, en su salud emocional. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, porque el Señor nos tiene paciencia. Y si es que hemos pasado por esa prueba, es para que nos demos cuenta, para que reaccionemos, justamente para que tengamos una conversión más sincera, que comprendiendo la verdad de lo que produce el pecado en nuestras vidas, le pidamos al Señor que acude en nuestro auxilio, que nos salve, que nos cure, que nos sane, y que podamos ser testigos y simultáneamente ser más pacientes, más comprensivos con todas esas personas que por distintas circunstancias hasta ahora siguen muy angustiadas. Hasta el presente hay muchas personas que no quieren acudir a recibir los sacramentos. Y claro, uno lo diría, bueno, a veces la familia, a veces los hijos, especialmente con respecto a los abuelos, a los padres mayores, buscan, entre comillas, que cuidarlos, pero también se producen los clérigos. Hasta el presente muchos sacerdotes no están confesando. Muchos sacerdotes no quieren dar la unción de los enfermos, no quieren visitar a los enfermos. Y hasta el presente, a pesar de que ya se han levantado todos los aforos, hasta el presente muchas personas no han vuelto a la Eucaristía. Entonces nosotros tenemos que hacer oración, porque nosotros no nos podemos desentender de nuestros hermanos. Y entonces tenemos que darnos cuenta que esta prueba nos está mostrando la fragilidad y los estragos que produce el pecado, esta cultura materialista, inmanentista, sin Dios, y pedir al Señor la gracia de la conversión. Esto a nosotros nos tiene que servir de estímulo, porque los frutos son consecuencias de nuestra unión con el Señor. Y el Señor ha querido que esa comunión con Él sea relativamente sencilla, a través de sus sacramentos. En la confesión sacramental,
en la comunión eucarística y sostenerle en la oración personal, en la oración litúrgica, en la adoración pública de la iglesia. Y en la oración con nuestra Madre Santísima, porque ella siempre de múltiples maneras nos va a llevar a Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias también a todos los asistentes. Los esperamos el próximo jueves. Gracias por su asistencia. Gracias por sus preguntas. Bien, entonces terminamos con una oración, ¿les parece? Vamos a ponernos en manos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos dirigimos a nuestra Madre Santísima, a quien mañana recordaremos en esta solemnidad, que no es una solemnidad mariana, es una solemnidad del Señor, es de la Encarnación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Muy bien, hermanos, mucho ánimo. No nos desanimemos, ¿ya? La victoria es nuestra. Así que no, Gracias, nada Padre. pasajero, nada temporal. Gracias, Estaba Padre. viendo algunas Gracias, personas de Padre. Buenas repente. noches. Buenas noches. Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Por favor, Gracias, mucho Padre. ánimo. Buenas noches. Hasta la Buenas Gracias, noches. Padre. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.